soldados. Las grabaciones desempeñaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial como medio documental, pero también para la propaganda. Los estadounidenses precisamente tenían un equipamiento técnico portátil y práctico con el que filmaban en color. Y así recogían impresiones para llevarse a casa y para documentar, para los cines, pero también para la inteligencia militar. Antes de ser derrotados, los defensores de Colonia lograron dinamitar los puentes sobre el Rin. De esta manera, los aliados no podían cruzar el río. A unos 55 kilómetros río arriba, los estadounidenses logran dar otro exitoso golpe un día después de conquistar el centro de Colonia. Una pequeña vanguardia de la 9ª División Acorazada de Estados Unidos llega al puente Ludendorff, que cruza el Rin desde la ciudad de Remagen. Para su sorpresa, la obra no había sido dinamitada y apenas encuentran resistencia por parte de las tropas enemigas. La milicia popular de Remagen no acudió. Si el batallón de la milicia popular de Remagen hubiera estado allí disparando un poco, esta pequeña patrulla de tan solo unos pocos soldados estadounidenses no hubiera podido llegar a los accesos del puente tan fácilmente. El puente es capturado en un abrir y cerrar de ojos en un operativo recreado días después para la propaganda estatal. Más de 8.000 soldados estadounidenses logran así llegar a la margen oriental del Rin en las 24 horas siguientes. Las unidades de la Wehrmacht intentan corregir su error y destruir el puente con ataques aéreos y artillería. Sin embargo, pasan 10 días hasta que logran derrumbarlo. Para entonces, los soldados estadounidenses ya han construido un puente de pontones por el que el grueso de sus unidades puede seguir cruzando el Rin. Un duro golpe para la defensa del Reich, con consecuencias para los responsables. Hitler se puso furioso. Hizo ejecutar al comandante del puente y a otros 3 o 4 responsables que lograron apresar. Los procesa a un consejo de guerra y los asesinan, se puede decir. El dictador deja de mostrarse en público. El 20 de marzo se deja filmar por última vez en el jardín de la Cancillería del Reich. ¿Se dio cuenta Hitler de que la guerra estaba perdida? Y si es así, ¿cuándo? Un argumento es que Hitler no era estúpido, por supuesto, y muy pronto se dio cuenta de cuánto se había complicado la guerra. Eso lo lleva a retirarse cada vez más de la vida pública, de modo que solo saldría de nuevo para anunciar una victoria. Pero la noticia de la victoria nunca llega. Hitler también se vuelve más depresivo y se deteriora físicamente porque, por supuesto, sabe cómo terminarán las cosas. Ese día, el Führer honra a las juventudes hitlerianas que se han distinguido militarmente. Que la guerra esté perdida no cambia el proclamado deber de seguir luchando. Sobre todo la generación más joven es víctima de un fanatismo inhumano. Especialmente en esta última fase de la guerra, entre 1944 y 1945, la juventud es la última reserva del Tercer Reich. La última reserva individual y personal como un bien desechable que es alentado para la batalla final. En nuestro primer ataque me designaron mensajero por orden del líder regional. Tuve que llevar un mensaje muy importante a los cañones de asalto y guiarlos hasta un pueblo ocupado por el enemigo, al que de ese modo logramos eliminar. Cuando los rusos se acercaron a Lauban, me ofrecí voluntario como mensajero del comandante de batalla. Mi tarea era llevar mensajes a los puestos de mando de cada compañía. También llevé a menudo bazucas y raciones a la línea principal de combate. La ciudad de Lauban, en Baja Silesia, hoy Polonia, había sido conquistada en gran parte por el Ejército Rojo en febrero de 1945. Sin embargo, a principios de marzo, la Wehrmacht pudo recapturarla. Un éxito sumamente raro de los alemanes por esos días. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, viajó inmediatamente a la región, donde poco después dio un discurso fanático en la ciudad de Görlitz. Sería su última aparición en el noticiario.
aquellas divisiones que ya iniciaron pequeñas ofensivas y que en las próximas semanas y meses iniciarán ofensivas mayores, entrarán en combate como quien va a misa. Y cuando carguen sus rifles al hombro y monten en sus vehículos blindados, solo tendrán en mente a sus hijos asesinados y sus mujeres ultrajadas, y de su garganta saldrá un grito de venganza que hará palidecer al enemigo. Goebbels, si se quiere, se puede decir con cinismo, recupera su mejor forma y da ese discurso donde dice, entrarán en combate como quien va a misa. Por supuesto, esto es una escenificación de la derrota, al tiempo que forma parte de la permanente escenificación de la idea de que no tenían intención de sobrevivir a la guerra. Siempre hablaban del cambio, de la victoria, pero el motivo subyacente en realidad era o la ideología nazi o nada. En enero de 1945, Goebbels había convocado al sacrificio del pueblo para la Wehrmacht y las milicias populares. Como en las guerras napoleónicas, la población debía hacer donaciones. Los granaderos y las milicias populares necesitan ropa y equipamiento. El sacrificio del pueblo se los dará. Lo que no sea absolutamente necesario en los armarios y cajones se llevará a los puntos de recogida. Es para nuestros soldados y miembros de las milicias populares, y por lo tanto para ustedes. Ante la inminente derrota, el régimen trata desesperadamente de compensar las bajas empleando incluso a las mujeres. Disparo de bazucas en una ciudad alemana. Aquí, cualquier alemán puede aprender a usar este arma antitanque de corto alcance temida por el enemigo. Es tan fácil como parece. Lo brutal era que esas bazucas tenían un alcance máximo de 100 metros, aunque eran más efectivas desde 50 o 60 metros de distancia. Y los que las disparaban lo pagaban con su vida. El régimen cínicamente hacía sus cuentas. Un miliciano que además disparaba el arma a cambio de un tanque enemigo. El territorio bajo control alemán era cada día más pequeño. Los líderes nazis no solo querían ahora que el pueblo sacrificase su ropa y su hierro, sino también sus vidas. Eso era una clara muestra de la falta de escrúpulos y de la voluntad suicida del régimen, que al final estaba dispuesto a terminar con todo, desentendiéndose de cualquier responsabilidad y haciendo todo lo que estuviese a su alcance para continuar una guerra que por entonces ya era desesperada y seguir luchando hasta la última bala. El 9 de marzo de 1945, en Saipán, la isla más grande de las Marianas, soldados estadounidenses comienzan a cargar sus B-29 Super Fortress. El objetivo de estos bombarderos de largo alcance era la capital japonesa. El comandante de la misión, el mayor general Curtis E. LeMay, había tomado previamente una decisión trascendental. En el marco de la operación Meeting House 2, atacarían Tokio no solo con bombas explosivas, sino también con bombas incendiarias, que serían también lanzadas sobre zonas residenciales. Una flota de bombarderos despega desde 3 aeródromos de la isla en la tarde del 9 de marzo. Cada uno de los más de 300 aviones está cargado con 40 bombas de racimo, que llevan respectivamente 1.500 bombas de napalm. Los soldados las llaman tarjetas telefónicas para Tokio. No se conocen tomas originales de este gran bombardeo nocturno. Escenas filmadas a posteriori muestran a los Super Fortress soltando su carga mortal. Más de 1.600 toneladas de bombas fueron lanzadas a baja altura sobre la ciudad. Las casas japonesas eran en gran parte de madera y papel, de modo que se incendiaban inmediatamente.
Los fuertes vientos del oeste atizaron una tormenta ígnea. Presuntamente hasta 100.000 personas perdieron la vida en este operativo. Más de 40 kilómetros cuadrados de la ciudad quedaron destruidos, en el que se considera el ataque aéreo no nuclear más destructivo de la historia. La intención era enviar un claro mensaje al enemigo japonés de que ya estaban en peligro. Por su parte, la propaganda de guerra japonesa fomentó muy fuertemente la voluntad de los soldados japoneses de luchar hasta la muerte. El fanatismo con el que lucha el ejército japonés queda de nuevo patente en Okinawa. La mayor de las islas Ryukyu está ubicada a unos 500 kilómetros de la más meridional de las 4 grandes islas de Japón. El ejército estadounidense reunió 180.000 soldados para invadirla. Al comenzar el operativo, el domingo de Pascua de 1945, los soldados apenas encontraron resistencia inicialmente. Los defensores se habían retirado al interior de la isla, donde se hicieron fuertes. En la batalla de Okinawa, muchísimos civiles se atrincheraron en cuevas, de modo que el ejército estadounidense empleó a soldados de origen nipón para decirles en japonés que salieran de las cuevas. Ríndanse. No tiene sentido suicidarse, ni esperar que los mate un lanzallamas o una granada de mano. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a rendirse. Los maestros, por ejemplo, se lanzaban a la muerte con sus alumnos desde los acantilados de la isla, para escapar de una vida bajo la ocupación estadounidense. Pasarían meses antes de que Okinawa estuviese bajo el control total de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, murió el 12 de abril de 1945 a la edad de 63 años. En una procesión fúnebre por las calles de Washington, los estadounidenses se despidieron de su jefe de Estado. Lo sucedió Harry S. Truman, el vicepresidente. En Berlín, la noticia causó sensación. Aquí tienen el milagro que siempre predije, dicen que gritó Hitler cuando se enteró de la muerte de Roosevelt. Ahora, ¿quién tiene razón? La guerra no está perdida.